buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a leer el capítulo 18. Pero primero recapitulemos un poco. Desde el capítulo 13 hasta el comienzo del capítulo 18, Juan nos tiene en un mismo lugar. Es la última cena. Comenzó con el lavado de los pies, el mandamiento nuevo del amor. Y en el capítulo 14 hasta el capítulo 17 empieza la gran sección del discurso de despedida de Jesús. Ahora, en el capítulo 18 va a cambiar de escena. Va a comenzar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. En los capítulos 18, 19 y 20. Juan se ha detenido 5 capítulos en la última cena. Se ha detenido, puso un freno. Y lo hace también para frenar nuestra curiosidad. Porque cuando leemos una historia, hay una motivación que nos lleva adelante. ¿Cómo va a terminar esta historia? Y Juan se detuvo 5 capítulos para poner un freno a nuestra curiosidad. Nos quiere decir, está atento a esto que Jesús está haciendo, porque esto es muy importante. Porque esto te va a permitir comprender el sentido de lo que va a venir ahora. Fíjense, ¿no? 5 capítulos en la última cena, 4 del discurso de despedida, y ahora viene la pasión, que es lo central de la historia de Jesús, y la pasión va a ser 18 y 19, y la resurrección el 20. 5 capítulos para la última cena, 3 capítulos para el juicio, para la muerte y la resurrección. Juan está profundizando y quiere explicarnos el sentido. Comencemos a leer el capítulo 18. Cuando terminó de hablar, Jesús y sus discípulos salieron de allí. Atravesaron el torrente Cedrón y entraron en un huerto que había cerca. Este lugar era conocido por Judas, el traidor, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Así que Judas, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y los guardias puestos a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, se dirigió a aquel lugar. Iban armados y equipados con faroles y antorchas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús, el Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Judas, el traidor, estaba allí con ellos. En cuanto les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Juan pone el acento primero en la figura de Judas, mucho más de lo que hicieron los otros evangelistas. A Juan le interesa poner el acento en la relación de las personas, mucho más que en los eventos, los sucesos. Por eso va a subrayar la traición de Judas y después la traición de Pedro. Y lo va a hacer con mucho detalle. La reacción del versículo 6, fíjense, es un poco extraña. Apenas Jesús dice: soy yo, retroceden y caen en tierra. Ese yo soy nos recuerda muchos pasajes que ya hemos encontrado. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid y muchos otros.
También nos recuerda la revelación del nombre de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, si quieren ir a verlo. Yo soy el que soy. Cuando Jesús dice yo soy, los judíos caen en tierra postrándose en adoración. Jesús ya no se revela como el pan, yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy el pastor. Aquí se revela completamente, yo soy, yo soy. Y esta revelación completa de sí mismo se da en este momento en que comienza su pasión. Ahora Jesús va a ser glorificado. Ya dijimos que la gloria no es esplendor, no es majestad, gloria es compartir, gloria es comunión. Jesús va a compartir ahora algo que es lo más profundo del ser humano: el sufrimiento y la muerte. Ahora su asunción de la humanidad y de la carne va a ser plena, perfecta. Porque si no hubiera asumido el sufrimiento, si no hubiera compartido con nosotros nuestra muerte, su humanidad no habría sido completa. Y en este momento entonces en que empieza a compartir nuestro sufrimiento y nuestra muerte, se revela plenamente: yo soy. En este momento empieza o ha llegado a la plenitud del compartir nuestra humanidad. Y esa es la gloria. Sigamos en el versículo 7. Jesús les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Volvieron a contestarle: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: ya les he dicho que soy yo. Por tanto, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que él mismo había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Fíjense, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Esta es la imagen concreta del martirio cristiano. El mártir no es el que pone en peligro la vida de los otros. El mártir es el que entrega su vida por los otros. Y esto es muy actual, ¿no? En esta época en que las restricciones se van levantando y sin embargo la pandemia no terminó. Se requiere un comportamiento responsable que no ponga en riesgo la vida de los otros. Y Jesús nos da ejemplo: agárrenme a mí, dejen que esto se vaya. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco. Y Juan nos habla de este siervo, del sumo sacerdote, detalles que parecerían que no hacen a la historia. Sin embargo, Juan lo pone, ¿no? Porque aquí nos quiere mostrar la auténtica relación del cristiano con los enemigos. Pero Jesús dijo a Pedro: guarda tu espada. ¿Es que no debo beber el cáliz de amargura que el Padre me ha preparado? Juan no nos narró el momento de la oración en el huerto. Podemos leer en los otros evangelios, pero Juan no la narra, ¿no? Pero aquí hay una referencia. Dice, en los otros evangelios podemos leer: Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Y aquí Jesús dice: no he de beber el cáliz de amargura que el Padre me ha preparado.
Los soldados romanos, con su comandante al frente y la guardia judía, arrestaron a Jesús y le ataron las manos. Acto seguido lo condujeron a casa de Anás, el cual era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Esta lógica de Caifás, es conveniente que muera un hombre por el pueblo, esta lógica no puede entrar en nuestra vida. Puede ser que la sociedad civil piense de esta manera, pero en la Iglesia no es posible pensar de esta manera. No es posible sacrificar la vida de uno para evitar un problema. Y muchas veces, sin embargo, esto sucede en la Iglesia. Pensamos con la lógica de Caifás. Pretendemos marginar a uno pretendiendo que lo hacemos por el bien de la mayoría, pero no es la lógica de Jesús, es la lógica de Caifás. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró al mismo tiempo que Jesús en el patio interior de la casa del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse fuera junto a la puerta hasta que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y consiguió que lo dejaran entrar. Pero la portera preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó: no lo soy. Como hacía frío, los criados y la guardia habían preparado una fogata y estaban en torno a ella calentándose. Pedro estaba también con ellos calentándose. Primero, el discípulo anónimo, este discípulo conocido de la portera, normalmente se lo identifica con Juan. Pero lo que quiere el evangelista es que el lector se identifique con este personaje. Porque no estamos leyendo la Escritura, no estamos leyendo la historia de Jesús desde afuera, no es una película. San Juan nos quiere hacer entrar en la historia. Estamos allí presentes y somos parte de la vida de Jesús, somos parte de esta historia. Este discípulo anónimo somos todos nosotros. Simón Pedro entonces seguía a Jesús junto con este discípulo. Después entra en el patio y en este momento Jesús, que lo seguía, Pedro, que lo seguía a Jesús, se separa. Pedro busca otra luz, se calienta con un fuego que no es Jesús. Es el momento en que se separa. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le declaró: yo he hablado siempre en público, he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada clandestinamente. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído y ellos podrán informarte. Al oír esta respuesta, uno de los guardias que estaba junto a él le dio una bofetada diciéndole: ¿cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió con las manos atadas a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras Simón Pedro estaba junto a la fogata calentándose, uno le preguntó: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Pedro lo negó diciendo: no, no lo soy.
Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le insistió: ¿cómo que no? Yo mismo te vi en el huerto con él. Pedro volvió a negarlo y en aquel momento cantó el gallo. La traición de Pedro está dividida en dos momentos, ¿no? La primera, negación primero. Después Juan nos pone en paralelo a Jesús, que está solo en el Sanedrín, está dentro, y dice: he hablado abiertamente, pregúntale a los que me han oído. Adentro en el Sanedrín, Jesús solo. Afuera, Pedro está junto a la fogata, calentándose, y la portera le dice a Pedro que hable, pero Pedro no contesta. Pedro no habla. Se entrecruzan las dos escenas: adentro Jesús, afuera Pedro. Adentro el interrogatorio de Jesús, afuera el interrogatorio de Pedro. Pregúntale a los que me han oído hablar abiertamente. Le preguntan a Pedro, pero Pedro no responde. No lo conoce. Jesús no está buscando a alguien que le sirva de testigo ante el tribunal, no. Aquí se trata de testimonio. Pedro ahora quiere volver a ser una persona normal, como todos nosotros. Como si dijera: perdóname, Señor, fue muy lindo estar con vos, pero ahora las cosas se ponen complicadas. Lo más lógico es que vuelva a vivir como todo el mundo. Y esto no le pasa solo a Pedro, nos pasa a todos. Cada vez que volvemos de la iglesia a casa y volvemos a calentarnos con el mismo fuego. El anuncio fue muy lindo, sí, pero lo lógico ahora es volver a una vida normal, una vida como la de todo el mundo. Volvamos un poquito atrás en el versículo 15. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Pedro seguía a Jesús. Trata de entrar en el Sanedrín para estar lo más cerca posible de Jesús. Fíjense, no lo abandona a Jesús como lo abandonaron los otros discípulos. Pedro no lo abandona y está combatido por dos sentimientos: el deseo de seguir a Jesús y su debilidad, que le impide hacerlo totalmente. En el capítulo 21, ya lo vamos a ver, Jesús va a retomar esta escena. No va a volver sobre la negación, va a volver sobre el seguimiento. Así como Pedro lo siguió hasta el Sanedrín, ahora Jesús le pide que lo siga hasta la gloria. Jesús no presta atención a lo negativo. Él mira lo positivo que hay en Pedro. Pedro lo ha seguido. Pedro es un buen pastor. No ha abandonado a la oveja. Y la oveja ahora es Cristo, que es llevado al matadero, como dice Isaías. Aunque al final haya cedido, Pedro es un buen pastor. Ha cometido un error, una gran falta, pero porque en el amor por Jesús, se ha lanzado más adelante que los otros. Se enfrentó a su propia debilidad. Los otros no llegaron a renegar a Cristo porque se habían retirado antes. Pedro ama más, por eso se equivoca más. Y el Señor lo perdona, no le recrimina su debilidad. Mejor amar, aunque uno se equivoque. Mejor amar que no amar, aunque uno se equivoque. A esto se refería el Papa Francisco cuando decía que la iglesia es como un hospital de campaña. Ahí está el punto
El que más se arroja en el amor corre más riesgo de ser herido, pero es una herida bendita. Leemos desde el versículo 28. Después condujeron a Jesús desde la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era de madrugada. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer impureza legal y poder celebrar así la cena de Pascua. Pilato, por su parte, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: si no fuera un criminal no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos dijeron: nosotros no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie. Así se cumplió la palabra de Jesús, que había anunciado de qué forma iba a morir. Pilato volvió a entrar en su palacio, llamó a Jesús y le interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le explicó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores hubieran luchado para impedir que yo fuera entregado a los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. Juan pone el acento sobre un aspecto que ya hemos encontrado a lo largo del Evangelio: el respeto de la ley según un legalismo, ese legalismo de algunos grupos judíos, el respeto de la ley que se opone a la capacidad de inclinarse ante el sufrimiento humano. Este legalismo de algunos grupos judíos que no desapareció con esos grupos judíos, porque todavía existe mucho adentro de la iglesia. No entraron en la casa del gobernador porque se iban a manchar y no iban a poder comer la Pascua, pero llevaron a un inocente para matar. Es irónico Juan, contando esto. Se quedan afuera por la pureza de no entrar en la casa de un pagano, pero están decididos a hacer matar a un inocente. Fíjense el versículo 28. Después condujeron a Jesús desde la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era de madrugada. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer impureza real y poder celebrar así la cena de Pascua. Quieren matar a Jesús. Quieren que los romanos condenen a muerte a Jesús, pero están muy preocupados, y es lo único que les interesa, no contaminarse para poder comer la Pascua. El mandamiento de no matar es secundario. El sufrimiento de un hombre por un lado y el precepto. Un tema típico del Evangelio de Juan. Tratemos de matarlos sin ensuciarnos las manos. Este es el problema de los judíos, no el sufrimiento del hombre. Y esta actitud es muy actual. No nos ensañemos con los judíos de la época de Jesús, porque esta forma de pensar es actual. Salvamos la imagen, pero condenamos a muerte.
Esto es lo primero que subraya Juan al comenzar el proceso de Jesús. No entraron en el pretorio para no contaminarse, pero pretenden la muerte de Jesús. El precepto, ante todo, no el hombre. Pilato, por su parte, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Los otros evangelios nos presentan las acusaciones que tienen los fariseos contra Jesús. Y los fariseos se centran en la cuestión política, aunque en el fondo lo entregan por blasfemo. Era la verdadera acusación: Jesús se hacía hijo de Dios. Pero para los romanos la blasfemia no era un delito capital, no podían condenarlo a muerte por este camino. Entonces se van a centrar en el problema político o en una acusación política. Y ante Pilato, Jesús se revela totalmente, pero Pilato no es capaz de comprender. Jesús le explicó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores hubieran luchado para impedir que yo fuera entregado a los judíos, pero no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tendría un ejército, y yo no quiero un ejército, quiero hermanos y hermanas. No los llamo siervos, los llamo amigos. Los llamo amigos, no con militones. No nos ha llamado a emprender una batalla contra el mundo. Jesús nos llamó para amar al mundo, para que el mundo se salve. Es lo que vimos en el capítulo 17, en esa oración de Jesús. Fíjense, en el versículo 22. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unión perfecta y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde esté yo, para que contemplen la gloria que me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Jesús no quiere soldados, no es esta la realeza de Jesús, no es este el reino de Dios. Y Pilato no entiende lo que le dice Jesús. Se detiene en lo único que le interesa, porque lo demás parece que fuera un zumbido. Hay una cosa sola que les interesa. En el versículo 37, fíjense. Pilato insistió: entonces eres rey. Jesús le dijo muchas cosas, pero a Pilato le interesa solo una: entonces eres rey. Necesita que confiese que es rey para poder condenarlo a muerte y resolver toda la cuestión. Es un simplista. Pilato es un simplista, porque este simplismo le permite manejar la situación. Reduce la vida de Cristo a un problema de poder. Y nos puede pasar a nosotros. Cada vez que reducimos la vida del hombre a la carátula de un caso judicial, estamos simplificando y estamos negando el misterio del hombre, que no es una cosa, no es un mero hecho fortuito. El hombre es un misterio, el hombre es una realidad hermosa y compleja. Una realidad hermosa porque es compleja. No puede ser blanco o negro el hombre, porque hay una infinita gama de matices. Y esto es lo hermoso y a la vez es lo arriesgado de nuestros juicios. Reducir todo a blanco y negro.
Jesús le respondió: soy rey, como tú dices, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? Tú dices que soy rey. Para eso nací, para eso vine al mundo, no para ser rey, sino para dar testimonio de la verdad. Y Jesús hace una síntesis de todo lo que había dicho antes. Le ha dicho a Pilato: mi reino no es de este mundo. No quiero soldados. Nos llamó amigos, no nos llamó con militones. No quiero soldados, guarda la espada, Pedro. Porque el sentido de nuestra vida es el cuidado, no la guerra contra el mundo, sino el cuidado del mundo. Su misión está en ser testimonio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una sola para el cristiano, el don total de la propia vida. En griego, la palabra testimonio es martiria, porque el testimonio no significa decir cosas, testigo de un juicio o de un proceso. Testimonio significa entregar la vida. Pilato es un romano, está educado en la cultura grecorromana y pregunta: ¿qué es la verdad? Y Jesús le está hablando en otro nivel, le dice: ¿cuál es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El testimonio, el martirio, es el don, la entrega de la propia vida. La medida del cristiano es la vida entregada, porque el encuentro con Cristo transforma nuestra vida de manera que ya no tenemos control de la propia vida, sino que nuestra vida se nos va de las manos. Se entrega espontáneamente cuando Cristo se ha convertido para nosotros en camino, verdad y vida. Pueden ser que nuestros sentimientos se opongan a esta entrega. Acuérdense de lo que decían los judíos: deja que tus manos eduquen tu corazón. Después de decir esto, Pilato salió de nuevo y dijo a los judíos: yo no encuentro delito alguno en este hombre, pero como ustedes tienen derecho a que les ponga en libertad un prisionero durante la fiesta de la Pascua, quieren que deje en libertad al rey de los judíos. Pero ellos seguían gritando: no, a ese no, deja en libertad a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Qué significativo que es que se libera a Barrabás y se condena a Jesús. En arameo, que es la lengua que se hablaba normalmente en la época de Jesús, la Biblia está escrita en hebreo, pero el lenguaje corriente era el arameo. En arameo, Barabba significa hijo del Padre. Pilato pregunta: ¿a quién eligen? ¿A este o a Barabba? Y eligen a Barabba. Si traducimos toda la frase, dicen: el hijo del Padre, Barabba, el hijo del Padre, era un bandido. También el bandido es hijo del Padre. Cualquier cosa que elijan es lo mismo. Jesús, el Hijo del Padre, o el bandido, el Hijo del Padre. Con la encarnación nos ha hecho hijos como Él mismo es hijo, aunque seamos bandidos como Barabba, aunque seamos negadores como Pedro, aunque seamos entregadores como Judas. Él nos ha hecho hijos. ¿A quién elige?
a Jesús, Hijo del Padre, o a Barabba, Hijo del Padre. Las condenas de los hombres ya no valen, porque la salvación alcanzó a todos. El Hijo del Padre era un bandido. También el bandido es hijo del Padre, más allá de toda sentencia humana. También nosotros somos Barabba, somos hijos del Padre, y no lo somos por nuestro mérito. Aunque seamos bandidos, no dejamos de ser hijos del Padre. La elección de Barabba no es una ofensa a Cristo, fue una elección acertada. Todo hijo del Padre, por más bandido que sea, es salvado por Cristo. Da la vida para salvarlo, porque no son los sanos los que necesitan del médico, porque no vino a buscar a los justos, sino a los bandidos. La salvación de Barabba es la grandeza de la entrega de Cristo hasta el final. Barabba no es el malo de la película, sino que es el testimonio de la obra de la salvación. Jesús es coherente hasta el fin. Barabba era un bandido. El bandido era Barabba, Hijo del Padre. No tengamos miedo. Con esto me despido hasta la semana que viene.